Metodología epidemiológica, parte 2. Introducción. Continuando con esta breve introducción a la epidemiología y sus aplicaciones en vacunología, en este video revisaremos los diferentes tipos de estudios que se utilizan en epidemiología. Es importante mencionar que, dependiendo de la fuente bibliográfica, existen diferentes clasificaciones para estos estudios. La que revisaremos a continuación es una de las más sencillas y más fáciles de comprender. Abordaremos los más frecuentemente utilizados en el área de la salud pública y revisaremos algunos ejemplos. Estudios transversales. Empecemos con los estudios transversales, estudios de diseño observacional, descriptivo, en los que una población o una muestra representativa de esta es estudiada en un momento específico en el tiempo. Es decir, los estudios transversales son como una fotografía de lo que está sucediendo en el momento de recopilar la información, y se dice que es observacional porque no hay intervención del investigador. No se hacen intervenciones, no se hace un experimento, solamente se documenta lo que está pasando en ese momento. Es un estudio muy utilizado por su relativa facilidad de ejecución, pero no permite establecer una asociación de causalidad ni de temporalidad entre una exposición y un efecto, pero sí es bastante flexible para explorar asociaciones entre múltiples exposiciones. Generalmente los datos son recolectados a través de cuestionarios, los cuales deben ser prediseñados de acuerdo con el objetivo del estudio. No es posible establecer si la exposición al factor en estudio precedió al efecto, lo cual es una limitante de este tipo de estudios. Tipos de estudios transversales. Los estudios transversales se aplican fundamentalmente cuando se desea conocer la frecuencia y distribución de eventos de salud o de enfermedad en una población. Cuando se quiere explorar un evento en salud y a partir de esa exploración generar una hipótesis de investigación, para después llevar otro diseño, es necesario llevar a cabo estudios transversales pero de tipo analítico. ¿Cuáles son otras aplicaciones de los estudios transversales? Cuando se quieren describir en una población factores de riesgo para enfermedades de inicio lento o de larga duración, en donde el tratamiento médico no se establece sino hasta que se tiene cierto tiempo de evolución, como en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas. Cuando se pretende obtener información para orientar otro tipo de investigaciones epidemiológicas en el futuro. Por ejemplo, cuando se tienen ciertas hipótesis sobre la relación entre factores de riesgo y daños a la salud que tendrán que ser estudiadas en un momento subsecuente con otras técnicas más complejas. Es un diseño muy utilizado en la planeación de intervenciones en salud, sobre todo cuando son eventos que tienen cierta frecuencia en la comunidad. También cuando se quiere conocer por primera vez la frecuencia de alguna enfermedad. Ventajas y desventajas de los estudios transversales. Ya hemos mencionado algunas de sus ventajas, pero en términos generales, son estudios de diseño relativamente sencillos, que se pueden realizar en un tiempo corto en comparación con otros estudios. Son de bajo costo y permiten determinar la prevalencia de algunas enfermedades y factores de riesgo. También permiten realizar algunas estimaciones sobre la probabilidad de presentar alguna enfermedad o de estar expuesto a ciertos factores de riesgo. Finalmente, permiten determinar o ayudar a determinar prioridades en salud y generar hipótesis para futuros estudios. Algunas de sus desventajas son que solo se pueden estudiar casos prevalentes, es decir, los casos que existen en un momento dado. No establecen la secuencia temporal de exposición y efecto y llegar a conclusiones sobre causalidad. En general, los estudios transversales son ineficientes para estudiar enfermedades de poca frecuencia y pueden tener algunos sesgos si se utilizan muestras que no representan adecuadamente a todos los individuos que interesa analizar. Estudios de cohorte. Ahora revisaremos el estudio de cohorte, en el cual se analiza a grupos de personas que presentan un atributo o característica en común. Es un estudio observacional porque no hay una intervención del investigador. Se llaman estudios de cohorte porque consisten en dar seguimiento a un grupo o cohorte de individuos que están expuestos a un factor determinado
y a otra cohorte que no tienen la exposición. Estos individuos se siguen a través del tiempo para ver dentro de los expuestos y los no expuestos, cuántos desarrollan el evento o enfermedad de interés. Esto permite establecer relaciones de causalidad o de asociación entre la exposición y el evento de interés. A estos estudios también se les conoce como prospectivos, porque el seguimiento de los individuos se hace hacia el futuro. Ahora veremos las características generales de estos estudios. La finalidad principal es valorar y cuantificar la posible relación existente entre un supuesto factor de riesgo y una enfermedad a través de la comparación de dos grupos. Su sentido normalmente es hacia adelante, aunque sí hay diseños que permiten hacer cortes hacia atrás en el tiempo. Este tipo de estudio se desarrolla en una población definida, es decir, los individuos se siguen a través del tiempo hasta que presentan o no el evento o enfermedad, y se realizan diversas mediciones a lo largo del periodo de seguimiento. Es importante que se desarrollen estrategias para que los individuos durante este tiempo no abandonen la corte y no se pierda información. Tipos de estudio de cohorte. Existen los estudios de cohorte que son fijos o cerrados, en donde no hay inclusión de individuos nuevos una vez que se define la población. Y los estudios dinámicos, en donde pueden incorporarse o salir sujetos de la cohorte durante el periodo de seguimiento. Estos son los más apropiados para conocer cómo se desarrolla una enfermedad en una comunidad, es decir, la incidencia. Permiten establecer una primera posibilidad de relaciones de causalidad entre la exposición y la enfermedad, y conocer en algunos casos la historia natural de la enfermedad. También permiten observar las determinantes desde el origen de la enfermedad hasta diferentes etapas por las que atraviesa en su evolución. Ventajas y desventajas de los estudios de cohorte. Las principales ventajas de estos estudios son que permiten estimar directamente la incidencia de una enfermedad y son útiles para estudiar diversas exposiciones o factores de riesgo, así como generar hipótesis de causalidad. Sus principales desventajas son el costo elevado de llevarlos a cabo. Requieren de mucho tiempo. Las pérdidas de sujetos a lo largo del seguimiento repercuten en los resultados. El tiempo puede modificar la exposición. Puede haber un sesgo de selección al definir a los sujetos expuestos y no expuestos. No son útiles para enfermedades poco frecuentes y puede pasar mucho tiempo para obtener resultados. Finalmente, hablaremos de los estudios de casos y controles, que se utilizan fundamentalmente cuando se tiene que estudiar exposiciones o eventos que son poco frecuentes. Entonces, es al revés que un estudio de cohorte. Aquí hay individuos enfermos, y lo que se va a verificar es lo que ocurrió atrás en el tiempo con los enfermos y no enfermos de una población determinada, quienes estuvieron expuestos y quienes no estuvieron expuestos. Esto permite estimar cuál es la posibilidad que haya una asociación entre el factor de exposición y el resultado, que en este caso puede ser una enfermedad. Estos estudios se consideran parte de los estudios analíticos y actualmente son de los estudios más utilizados en investigación en ciencias de la salud por su relativa facilidad para llevarse a cabo. Definición de la población en estudios de casos y controles. Uno de los aspectos más delicados para los estudios de casos y controles es la definición de la población, a partir de la cual se van a seleccionar los casos y los controles. Es muy importante que en estos estudios quede bien definido qué es un caso y qué es un control. De lo contrario, las conclusiones serán erróneas. El punto determinante es la selección de los casos con enfermedad y sin enfermedad para el éxito de este tipo de estudio. Ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles. Las ventajas de los estudios de casos y controles son que permiten estudiar enfermedades raras o crónicas. Se pueden realizar en corto tiempo y son menos costosos que los de cohorte. Se obtienen resultados en relativamente corto tiempo y se requiere un menor número de sujetos de estudio. Sus principales desventajas son su poca utilidad cuando la frecuencia de la enfermedad es muy baja o cuando la población a estudiar no está bien definida. Otra desventaja es que los estudios de casos y controles permiten analizar tan solo una enfermedad a la vez.
Además, una de las dificultades principales es la selección de un grupo control adecuado. Conclusiones. Es así como llegamos al final del tema de metodología epidemiológica aplicada a la vacunación. En este segundo video, hemos dado un repaso a los 3 principales diseños de estudio utilizados en epidemiología. El estudio transversal, que es como analizar una fotografía o un momento fijo en el tiempo. El estudio de cohorte, que es como una película o analizar a una población a lo largo de un periodo. Y el estudio de casos y controles, que permite conocer de manera retrospectiva el potencial de asociación entre una exposición y un efecto determinado, normalmente una enfermedad. Es importante señalar que existen otros estudios en epidemiología que tienen otras muchas aplicaciones y que, si es de su interés, podrán revisarlos en la literatura adicional recomendada.